Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hola, ¿qué tal? Feliz sábado. Existe un poder que puede transformarme, que puede transformarte a ti. Y no hablo solamente de un cambio de conducta. No, es decir, ese poder lo puedo obtener cada que yo voy a los pies de Dios. Cuando yo voy a Él cantando, orando, escuchando su palabra, leyendo su palabra, compartiendo su palabra, con toda seguridad me voy a convertir en una persona extraordinaria. Te vas a convertir en una persona transformada, en una persona seguidora de Jesús. ¿Cómo puedo darme cuenta que soy seguidora de Jesús? Cuando voy con mi familia. Cuando voy con mis amigos, con mis vecinos, cuando les cuento de Jesús, cuando les lo testifico con mis actos, cuando les digo lo que Cristo ha hecho en mi vida, lo que ha reconstruido en mi vida, la protección que me brinda a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mi madre, etc. Es entonces cuando yo empiezo a experimentar una vida diferente, una vida de la cual Cristo me llama a vivir con Él. Él quiere que seamos fieles por medio de la fe y quiere que nosotros caminemos con Él, permanezcamos con Él y compartamos de Él. Feliz sábado. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Tengan un feliz sábado. En esta mañana vamos a hacer un comentario sobre la lección del día martes, que lleva por título Contar la historia de Jesús. Empieza con una pregunta, donde dice, ¿quiénes fueron los primeros misioneros que Jesús envió? No eran los discípulos, no eran los seguidores de Jesús de mucho tiempo, sino que los primeros misioneros que Jesús envió fueron hombres locos, endemoniados, que unas horas antes habían aterrorizado la región y habían aterrado los corazones de los vecinos de la aldea. El libro de San Marcos, en el capítulo 5 en adelante, nos habla la historia de los endemoniados gadarenos. Recordemos que estas personas pues vivían en sepulcros, asustaban a la gente, los encadenaban, pero no había cadenas fuertes para ellos porque todo lo despedazaban. Salían a gritar, asustaban a las personas, se mutilaban con piedras afiladas. La agonía de sus voces solo reflejaba una agonía más profunda en sus almas. Pero algo cambió sus vidas. Se encontraron con Jesús. Nunca volvieron a ser los mismos, pues Jesús expulsó los demonios que los atormentaban en sus personas hacia una piara de cerdos, que luego se despeñaron de un acantilado hacia el mar. Hermanos, recordemos que los endemoniados gadarenos, en el libro de Mateo, se manejan dos, y Marcos se refiere a uno nada más. ¿Qué pasaba con esta gente? Estas personas eran como locos, gritaban, asustaban a la gente. Pero cuando se encontraron con Jesús, fueron corriendo
a postrarse, a arrodillarse ante Jesús? Los demonios. Las palabras de ellos fueron: ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Hermanos, esos demonios se someten al poder de Dios. Y estos hombres fueron liberados. Llegaron a ser otras personas, nuevas criaturas, con el poder de Dios. Cuando ellos vieron que ya estaban lúcidos de mente, querían seguir a Jesús. Querían acompañarlos para escuchar más de la palabra del Señor. Pero Jesús les dijo que no podían ir con él, porque tenían una tarea que hacer en su ciudad. Recordemos que los endemoniados gadarenos vivían en una de las ciudades de la Decápolis, que donde ellos estaban, donde los conocían mucho, en la cual Jesús los mandó para llevar el mensaje. Por eso la lección nos dice que los gadarenos fueron los primeros misioneros que fueron enviados por Jesús para llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque ellos podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto, oído y habían sentido del poder de Cristo. Por eso podían dar su experiencia, su testimonio personal por lo que fueron y por lo que son. Esto es lo que puede hacer cada uno de nosotros cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Cuando nosotros conocimos a Jesús, tenemos el potencial para llevar el mensaje, porque podemos hablar de cómo éramos y cómo somos ahora, que por la gracia de Dios somos cambiados. Y podemos hablar de lo que hemos escuchado, de lo que hemos visto y leído, para poder dar el mensaje de nuestro Señor, para aligerar su regreso. Pero eso solamente lo podemos lograr si han sido tocado nuestro corazón por la gracia de Dios. Por lo tanto, hermanos, los invitamos a aceptar a Jesús en nuestro corazón. Permitamos que cambie nuestra vida para poder hacer su voluntad, para poder llevar el mensaje a esas personas que están hambrientos de escucharlo y puedan entregar sus vidas a Jesús. Que el Señor nos bendiga. Hermanos de Cozumel, saludos, un abrazo fraternal. El comentario que quiero hacer sobre la lección de esta semana es que lo maravilloso del amor de Cristo y su obra en nuestra vida es el impacto personal que hace en nuestro corazón. Como ha dicho la lección, si tratamos de enseñar o probar que las demás personas están equivocadas y que nosotros tenemos la razón, seguramente eso incomodará a los demás y vamos a tener resistencia. Pero la testificación tiene el encanto que el poder de Dios, su amor, su perdón, me ha afectado a mí, me ha ayudado a mí. Cuando yo cuento la historia de mi vida en primera persona, es decir, a mí me perdonó Cristo porque hice esto o era de esta forma y el Señor me ha dado nueva vida. Me sucedió esto o aquello y quizá en una hora desesperada el Señor escuchó mi oración. Es decir, hermanos, cuando enfocamos nuestro testimonio y nuestras palabras en primera persona de lo que Cristo ha hecho en mí, automáticamente la gente ve el encanto de un corazón impresionado por Cristo. Resulta asombroso que eso tiene más impacto
que argumentar y probar y vencer, lo pongo entre comillas, de que yo he demostrado una doctrina con la Biblia y tú no tienes más escapatoria. Cuando una persona pierde así, lo pongo entre comillas, una discusión teológica, probablemente no tiene argumento para defenderse, pero tampoco le quedan ganas de seguir nuestra fe, nuestra iglesia o nuestra doctrina, porque se siente herido, derribado, puesto en una situación de aprieto. Finalmente, lo que conocía no era verdad, y una persona así difícilmente es conquistada para el Evangelio. Que Dios bendiga nuestro testimonio, hermanos, para que sea maduro, inteligente, oportuno. Contar la historia de Cristo no tiene que ser una prueba de que otros están en error y yo en razón. Contar la historia de Cristo debe ser contada con entusiasmo, con amor y sin fijarse en otros. Tan solo fijarse en cómo Cristo me perdonó, cómo Cristo me hizo superar en la vida, cómo Cristo me auxilió. Todo eso dice un himno del himnario que se llama Grato es contar la historia. Les invito, hermanos, cada vez que puedan cantarlo, meditarlo. Dice este canto: grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, es decir, me agrada contarla, pues sé que es la verdad. Y nada satisface como ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia. Mi tema allá en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Esa historia de Cristo no es otra cosa más que lo que ha hecho en mí. Que Dios bendiga nuestro testimonio, hermanos, para que en lugar de levantar resistencia, levante una profunda impresión a favor que el amor de Jesús, como ha sido por mí, también es por todo aquel que escucha mi testimonio personal. Que Dios les bendiga, hermanos. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.